Zeitgeist es un documental escrito, dirigido y producido por Peter Joseph, estrenado en el año 2007. A menudo utilizado para desmentir las creencias religiosas de manera general y de una manera más específica al cristianismo. El documental ganó mucha notoriedad y difusión por medio de Internet, incluso hasta nuestros días. Nos centraremos en la primera parte del documental, denominado La historia más grande jamás contada, que es donde se pretende afirmar que el cristianismo resulta ser un plagio de otras creencias más antiguas. Si bien la historia de Jesús parece tener similitudes con la de otros personajes, como es el caso del propio patriarca José, con quien existen muchas similitudes simbólicas, no todo lo que el documental proporciona es cierto, y por momentos usa falsos argumentos para tratar de asociar más personajes con la historia de Jesús, enfatizando falsos paralelismos. A continuación, veremos extractos del documental Zeitgeist. Krishna of India, born of the Virgin Devaki with a star in the east signaling his coming. He performed miracles with his disciples and, upon his death, was resurrected. La primera afirmación es la supuesta virginidad de Devaki, la madre de Krishna. La historia verdadera de Krishna, según los Puranas hindúes, afirma que Krishna fue el octavo hijo de Devaki y su esposo Vasudeva. Por lo tanto, Krishna es el octavo hijo de Devaki, sobre quien había recaído la profecía de ser quien derrotaría al malvado rey Kamsa, quien a su vez era primo de Devaki. Cabe recalcar que no existió ningún tipo de anuncio de nacimiento por parte de un astro. Si bien las siguientes dos afirmaciones sobre los milagros y los discípulos que tuvo Krishna a lo largo del tiempo resultan afirmaciones muy generales. Ningún milagro de Krishna guarda relación directa con los realizados por Jesús, según los evangelios. La última afirmación es la supuesta resurrección de Krishna. Se sabe que Krishna murió accidentalmente al ser confundido con un ciervo por parte de un cazador. En el Mahabharata, libro 16, llamado Mausala Parva, se cuenta esta historia. Además de que Krishna consoló al cazador y posteriormente ascendió, no existe ninguna referencia sobre una supuesta resurrección. The Virgin Nana on December 25th, crucified, placed in a tomb, and after 3 days was resurrected. Si bien existen mitos de que Atis pudo haber tenido una especie de nacimiento virginal, lo cierto es que no es una afirmación del todo comprobada. Con respecto a la fecha de nacimiento, Sir James George Frazer, historiador y estudiante de religión comparada, afirmaba que el nacimiento de Atis se celebraba en Roma el 21 de marzo, el llamado equinoccio de primavera, y que las fiestas de Atis se celebraban en Roma del 15 al 27 de marzo. Atis no fue crucificado. Según el mito, él mismo se castró y se suicidó colgándose de un árbol a causa del asesinato de su esposa. Posteriormente, fue resucitado sin especificarse el tiempo que permaneció muerto. Además, la resurrección fue nuevamente de una manera simbólica, puesto que renació como un árbol de pino. Mithra of Persia, born of a virgin on December 25th. He had 12 disciples and performed miracles, and upon his death was buried for 3 days and thus resurrected. He was also referred to as the Truth, the Light, and many others. Interestingly, the sacred day of worship of Mithra was Sunday.
Existen 3 personajes identificados con el nombre de Mitra a lo largo de la historia. El documental no especifica a cuál se refiere. Divinidades de distintos pueblos han llevado por nombre Mitra, tales como el hindú, iranio y el romano. Las únicas afirmaciones verdaderas que hace el documental es la que Mitra de la religión romana, llamada mitraísmo, había nacido el 25 de diciembre y que su día de culto era el domingo. El documental omite la relación del mitraísmo con el cristianismo, que es de gran relevancia, puesto que estas religiones compitieron palmo a palmo por ser la religión oficial del Imperio Romano. El cristianismo ganó la pulseada al ser una religión universalista y mucho más inclusiva. El mitraísmo era una religión mistérica. Sus cultos eran celebrados con ritos de iniciación muy simbólicos y ocultos. Además, solo era practicado por hombres. Esta disputa terminó adaptando prácticas mitraicas al cristianismo que conocemos hoy en día, tales como la Trinidad, la fecha de nacimiento de la divinidad, el bautismo, la salvación, entre otras creencias. Como se indicó al principio del video, sí existen muchas relaciones entre las historias de los personajes y los acontecimientos de las diversas religiones y creencias de la historia. Casos tales como el advenimiento de una figura importante en tiempos escatológicos y el diluvio universal. Estos pueden ser usados como ejemplos para afirmar esto. La realidad es que Zeitgeist mezcla similitudes verdaderas con afirmaciones falsas para enfatizar su punto a probar. En el próximo capítulo de esta serie analizaremos qué hay de cierto entre las supuestas similitudes que existen entre Jesús y el dios egipcio Horus, además de otros personajes que son mencionados en el documental Zeitgeist. Suscríbete al canal para más contenido como este. Sígueme en Facebook, el link está en la descripción.